podemos agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho hasta este momento. Podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Y que sin merecer dio su sangre carmesí. Ni las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Vamos a darle la gloria. Levanta tu voz, dile: a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, y con su sangre Él me ha comprado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Dios, quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, y con su sangre Él me ha comprado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, y con su sangre Él me ha comprado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí,
Gracias, Señor, por lo que has hecho hasta este momento por nosotros. Amén. Buenas noches, hermanos. Esto es completamente Reino de Dios. Más que una religión, más que un estudio, es un estilo de vida. Es llevar el reino de Dios a todos los ámbitos de la vida. Vamos a continuar viendo acerca del Edén. Recordemos que este es el lugar donde Dios nos ha puesto para que nosotros podamos desarrollar todas nuestras capacidades y talentos dentro del reino de Dios. Estamos viendo y hablando acerca de los elementos que Dios puso dentro de ese jardín para que nosotros pudiésemos desarrollarnos. Ya hablamos acerca del árbol de vida, ya hablamos acerca del río de Dios, que se dividía en 4 brazos. Ya hablamos de los elementos con los cuales se puede construir dentro del reino de Dios. Y hoy vamos a terminar con el último elemento, que es acerca del complemento de Dios. Dios estaba buscando un complemento en esta tierra para poder llevar a cabo todos sus planes y todo lo que Él había hecho. Y vamos a ver que ese complemento es el hombre en el cual Dios había creado. Es el complemento de Dios para llevar a cabo todos sus planes. Esto es muy importante entenderlo para que podamos ver cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros y qué es lo que Él quiere hacer. Así que vamos a ver la historia de cómo Él creó a ese complemento, donde nos van a dar muchas cosas y Dios nos va a hablar acerca de lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros y sobre todo en la iglesia de Cristo. Vamos a la historia en el libro de Génesis capítulo 2 y vamos a ver lo que dice. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viera cómo les había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Aquí está la historia de cómo Dios creó a la mujer, pero todo esto es una figura de lo que Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Él vino a buscar a su complemento, y ese complemento que es representado en Eva es la iglesia. Y vamos a ver a través de todos estos versículos cómo aquí también se encuentra el plan de salvación, cómo Dios nos está diciendo aquí cómo es que Él vuelve a la iglesia a buscar o busca ese complemento en la iglesia. Así que vamos a ir viendo paso a paso este procedimiento que Dios adoptó para cumplir su propósito. Es que Dios se forja como vida en el hombre para hacer de él su complemento. Dios viene, imparte su misma vida que él tiene a la iglesia para que sea su complemento. Aquí Adán tipifica a Dios en Cristo como el verdadero marido universal que busca una esposa para sí. En toda la Biblia encontramos esta simbología en el que Dios es el marido y su pueblo, el pueblo de Israel, es su esposa o su novia, o la iglesia es la novia de Cristo. Entonces en toda la Biblia aparece este mismo. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Isaías 54:5 dice: porque tu hacedor es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre, y el Santo de Israel es tu Redentor, y se llama el Dios de toda la tierra. Aquí se presenta a Dios como el marido del pueblo de Dios. Recordemos que nosotros somos el Israel injertado, así que este pasaje también representa que Él es el marido. Dice
En 2 de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Aquí nuevamente Cristo está buscando a esa esposa. Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Nuevamente la figura del esposo y la esposa en este misterio que le llama Pablo, que dice Cristo y su iglesia. Entonces, la necesidad que tenía Adán de una esposa tipifica y describe la necesidad que en el reino de Dios tiene Dios de una esposa en el cual él se pueda complementar. En el versículo 20, esa palabra complemento, esa palabra que se está traduciendo ahí, el versículo 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia, y dice: y no se halló ayuda idónea. Esa palabra ayuda idónea en otras versiones aparece como complemento, literalmente dice que sea paralela a él, que vayan juntos. Así también dice: la esposa tiene que ser igual a su marido en vida, naturaleza y expresión. Lo mismo el esposo tiene que ser con la esposa, no solamente la esposa del esposo, sino el esposo de la esposa, porque los dos empiezan a ser uno. Y fíjate, en estas tres cosas, en vida, naturaleza y expresión. Cuando entró el pecado, perdimos la vida, perdimos la naturaleza divina y dejamos de ser la expresión de Dios. Por eso Jesucristo viene a infundir, y vamos a ir viendo a través de este estudio acerca de lo que Cristo vino a hacer cuando vino a esta tierra. Vino a buscar a esa novia. ¿Y cómo lo hizo? Vamos a ir viendo este proceso maravilloso. Entonces, a fin de producir ese complemento, porque realmente el pecado hizo que esa figura de la iglesia se distorsionara, o de la mujer, o de ese complemento que Dios estaba buscando. Entonces Dios tuvo que formar ese complemento. ¿Cómo lo hizo? Dios primero se hizo hombre, ¿verdad? Juan 1:14, como lo tipifica el que Dios crease a Adán. Recordemos que Adán fue creado, pero Eva fue forjada o fue edificada. La palabra literal en el hebreo dice edificada de la costilla de Adán. Entonces Jesucristo vino a esta tierra así como Adán fue creado. Y aquí el profundo sueño que cayó en Adán para producir a Eva, su esposa, tipifica la muerte de Cristo. Cuando Dios hizo que cayera Adán en un sueño profundo, eso representa que Jesucristo tenía que morir y que murió. Dice ahí, para producir a Eva, su esposa, que se tipifica la muerte de Cristo en la cruz a fin de producir la iglesia como su complemento. Es decir, que Jesucristo tenía que morir para que pudiese producir y crear a ese complemento que era la iglesia. Eso lo podemos ver en Efesios 5:25 al 27. Mediante la muerte de Cristo, la vida divina que estaba en él fue liberada, y mediante su resurrección esta vida fue impartida a sus creyentes para constituir la iglesia. Esa es la gran paradoja, que en la muerte de Cristo, a través de la muerte vino la vida, y a través de la resurrección de Jesucristo esa vida es impartida en cada creyente para ponerlo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es algo tremendo. Entonces el sueño de la iglesia, cuando una iglesia está dormida, representa entonces que está muerta espiritualmente. Por eso Pablo en Efesios dice de esta manera: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dios no quiere una iglesia muerta, una esposa muerta, quiere una esposa viva. Y si tú en este momento estás muerto espiritualmente, Dios no quiere ese tipo de esposa ni ese tipo de iglesia. Lo que Él quiere es una esposa viva, en donde Él puede impartir esa vida a través del poder de la resurrección. Hoy Dios quiere
que tú recibas ese poder de resurrección y seas una esposa viva. La iglesia tiene que estar viva en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Literalmente nosotros ahí vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, lo que sucedió, que fue, recuerda que le traspasaron una lanza a Jesús en un costado. Y salieron dos sustancias del costado cuando fue traspasado el Señor. Salió sangre y agua. La sangre efectúa la redención y así quita nuestros pecados para comprar a la iglesia. El agua imparte vida y entonces acaba con la muerte. Son los dos elementos necesarios para que nosotros pudiésemos llegar a la vida, para producir ese complemento que estaba en ese momento operando a través de la muerte de Cristo. A través de estos dos elementos, la sangre que es la redención y el agua que imparte vida y acabe con la muerte espiritual. La muerte del Señor, por un lado, quita nuestros pecados y por otro nos imparte vida. Por lo tanto, tiene dos aspectos: el aspecto redentor y el aspecto de impartir vida. La redención tiene como fin impartir vida. Lo narrado en los tres evangelios, en los tres primeros evangelios, se narra acerca de la redención de Cristo. Únicamente habla acerca de la redención de Cristo porque aparecen el símbolo del pecado, que se rasga el velo, que separaba al hombre. Estas señales están relacionadas con el aspecto redentor de Cristo. Inclusive las palabras que generalmente se mencionan en estos tres evangelios, por ejemplo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, o Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos estos hablan acerca del aspecto redentor de Cristo, pero únicamente el agua se menciona en el libro de Juan. Juan es el evangelio que nos habla acerca de la vida de Cristo que fue operada en esa muerte. Dice también en el versículo 34 y 36 de este capítulo 19, en uno menciona acerca del agua que salió, el agua y la sangre, y en el 36 menciona que no fueron quebrados ninguno de sus huesos. Estas son señales del aspecto del impartir vida de Dios. Entonces, la muerte que imparte vida liberó la vida divina del Señor desde su interior para que se produjese la iglesia. En ese momento estaba naciendo la iglesia, porque es la capacidad que Dios tiene de impartir vida, la cual se compone de todos los creyentes en quienes se han impartido esta vida divina. Si tú has recibido esa vida divina, entonces eres parte de la esposa de Cristo. Ahora, la muerte del Señor, la cual imparte vida, es tipificada por el sueño de Adán, la cual fue producida Eva, representada por la muerte. Nosotros en el Evangelio de Juan encontramos todos estos elementos. Por ejemplo, él habla acerca de la muerte del grano que tiene que caer en la tierra para llevar mucho fruto, Juan 12:24. Para hacer esto solo, por ejemplo, el cuerpo de Cristo, el que representa el pan, que Pablo menciona en 1 Corintios 10:17. Por lo tanto, también la muerte que fíjense, esto es algo que suena paradojo, pero dice, por lo tanto, también la muerte propaga y multiplica vida. La muerte de Cristo propaga la vida de Dios, y la muerte también genera y reproduce. Esto es increíble, pero es cierto. La muerte de Jesucristo está produciendo la vida que tú necesitas en este momento. El costado abierto del Señor fue tipificado por el costado abierto de Adán, del cual Eva fue producida. La sangre fue tipificada por la sangre del Cordero Pascual. El agua fue tipificado por el agua que fluyó cuando Moisés golpeó la piedra en la roca. O el agua como la fuente de vida. Entonces nosotros tenemos que entender que todos los elementos que estaban en el Antiguo Testamento figuran lo que está sucediendo. En el desierto, la sangre fue tipificada por el Cordero Pascual, pero el río de Dios fue cuando se golpeó la piedra y salió esa fuente de agua. Y más adelante, la Biblia dice que fueron entregados los 10 mandamientos que tipifica el pacto matrimonial entre Dios y el pueblo. Lo que nosotros estamos recibiendo como nuevo pacto también es ese sello en donde Jesucristo se está comprometiendo con su novia hasta que Él regrese. Mediante tal proceso, Cristo fue forjado en el hombre con su vida.
Él está impartiendo a la iglesia su vida, su naturaleza, a fin de que éste sea igual a Dios en vida y naturaleza, para corresponderle como su complemento. Lo que está haciendo Jesucristo es creando la iglesia, impartiéndole vida, impartiendo su naturaleza nuevamente, para que nuevamente sea su complemento. Y ese complemento es que seamos uno. Así que la iglesia tiene que estar aquí como si estuviera Cristo en esta tierra. Cuando la gente ve a la iglesia, tiene que ver a Jesucristo, porque la iglesia y Jesucristo son uno. La costilla extraída del costado abierto de Adán tipifica la inquebrantable e indestructible vida eterna que es impartida en cada uno de nosotros, la cual brotó de su costado herido, para impartir vida a los creyentes, a fin de que la iglesia sea producida y edificada. Y quiero hablar acerca de ese versículo 22, en donde dice: y que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Esa palabra hizo literalmente significa edificar. Es decir, que Dios edificó a la mujer de la costilla de Adán. No dice que Eva fue creada, sino edificada. La edificación de Eva a partir de la costilla tomada del costado de Adán tipifica la edificación de la iglesia en virtud de la vida de resurrección que fue liberada en el interior mediante la muerte en la cruz y que fue impartida a sus creyentes en su resurrección. Lo que nosotros nos edifica y que realmente hace que nosotros seamos el complemento es el poder de la resurrección. Por eso Pablo hablaba de ese poder, el poder de la resurrección, y es tan importante que tú entiendas que hoy tenemos ese poder para poder ser el complemento de Jesús en esta tierra. La iglesia, la verdadera Eva, es la totalidad de Cristo que está en todos sus creyentes. Únicamente lo que procede de Cristo con su vida de resurrección puede ser su complemento y ayuda idónea. Si tú no has experimentado el poder de la resurrección, es necesario que tú puedas en este momento vivirlo, porque si no lo estás viviendo, entonces precisamente no estamos siendo el complemento de Cristo. La Biblia dice en Efesios, por eso Pablo oraba y dice el clamor de Pablo para la iglesia en Efesios capítulo 1, dice en versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, todo esto es para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, las riquezas de la gloria y la supereminente grandeza de su poder. Dice: los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese poder de resurrección es el que hace que todas las cosas sean sujetas debajo de los pies de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, pero también somos la esposa y el complemento de nuestro Señor Jesucristo. Al final la Biblia habla acerca de una ciudad que es la Nueva Jerusalén, que es la mujer consumada y eterna, es la esposa de Cristo, es la novia corporativa, la esposa del Cordero, edificada con 3 materiales preciosos, las cuales se cumplen por la eternidad, que es el tipo mostrado, lo que hablamos la semana pasada. Estos 3 materiales son la edificación de toda la Nueva Jerusalén, que está construida con estos 3 materiales: oro, perlas y piedras preciosas. Ustedes lo pueden leer en el libro de Apocalipsis. Entonces, la revelación concerniente al huerto del Edén como inicio de la revelación divina en las Santas Escrituras, y la revelación concerniente a la Nueva Jerusalén como final de la revelación divina en las Santas Escrituras, son revelaciones que se reflejan mutuamente y hablan
e incluyen los siguientes 4 aspectos que hemos estado hablando durante todas estas sesiones. El árbol de la vida, que es el centro del reino de Dios, que es lo que nosotros nos alimentamos. Recordemos que en el Génesis el pecado el primer mandamiento tuvo que ver con lo que no teníamos que comer. Pero cuando nosotros sabemos lo que tenemos que comer, entonces hay vida. Por eso está el árbol de la vida. Número 2, el río fluye en 4 direcciones hasta alcanzar todos los confines de la tierra. El 4 ya vimos hablar acerca del hombre, así que ese río quiere abarcar toda la tierra como las aguas cubren la mar. Número 3, las clases de materiales que ya vimos, que es el oro, las perlas, que habla acerca de lo que Dios hizo y está edificando a la iglesia. Y finalmente la pareja. Lo revelado en estas secciones en la escritura incluye y es en el contexto en el que nosotros tenemos que ver todas las escrituras. Dios está hablando acerca de la iglesia como esa esposa y ese complemento, y que todos los materiales y todo lo que hizo en el Edén es una figura de lo que la iglesia tiene que hacer de aquí en adelante. Yo te invito en que nosotros podamos estar analizando estas cosas, porque cuando nosotros nos convertimos en el complemento de Dios, entonces podemos reflejar su vida, su naturaleza y su propósito en esta tierra. Así que yo te voy a invitar a que oremos para que esas cosas ocurran a través del poder de la resurrección. Así que inclina tu rostro. Padre, en este momento yo oro para que tu iglesia pueda experimentar ese poder de resurrección, que esa vida sea impartida, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y has producido en tu iglesia en este momento sea una realidad, Señor, en cada uno de nosotros, que podamos recibir vida, tu naturaleza y, Señor, ser el reflejo en esta tierra de lo que eres tú, ser el verdadero complemento. Tú estuviste buscando esa esposa, tú viniste a producir esa esposa, Señor, a través de la cruz, y ahora, Señor, nosotros somos ese reflejo. En el nombre de Jesús declaramos que nos levantamos, Señor, para reflejarte en todo lugar, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así que la siguiente sesión vamos a hablar un poquito acerca de esa impartición de vida a través del Espíritu en cada uno de nosotros, cómo opera para que podamos empezar a trabajar y poder desarrollarnos en el propósito de Dios. Nos vemos en la próxima, completamente Reino de Dios.